Vingegaard lo intenta, Pogačar resiste y Remco Evenepoel claudica en el Tour de Francia. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta, hoy 19 de julio. Y lo hacemos con la etapa que llegaba a Superbanyers, una etapa mítica en los Pirineos y que ha dejado el triunfo de Thymen Arensman, pero la sensación de dominio de Tadej Pogačar, que ha sido segundo en la etapa después de un intento de ataque del corredor Jonas Vingegaard. Desafortunadamente, Remco Evenepoel ha tenido que abandonar la carrera y nace una estrella de nombre Jarno Widar y un latinoamericano muy interesante como Mateo Ramírez. Todo esto se lo estaremos ofreciendo en la emisión del día de hoy, así que vamos a comenzar a entrar en detalles. Y lo hacemos precisamente con la clasificación de esa etapa del Valle de Aosta. Es una de las carreras juveniles más importantes del calendario junto al Tour del Avenir. Y hoy ha vuelto a repetir el triunfo Jarno Widar, que ya desde el año pasado había despertado el interés de los seguidores del ciclismo juvenil, y es que este joven belga perteneciente al equipo de desarrollo del Lotto es un verdadero fenómeno. Hoy ha vuelto a ganar, fortaleciendo también su posición como líder en la carrera del Valle de Aosta. Recordemos que la segunda etapa no se pudo realizar, pero que en el día de hoy, en esta etapa 4, ya más o menos han quedado muy claras las posiciones. Por detrás del corredor Jarno Widar está Jakob Omstrel. Es un corredor eslovaco que también ha ganado varias carreras a lo largo de esta temporada y que es el corredor del Bahrain Victorious de desarrollo, y es otra de las grandes promesas que se han ido viendo a lo largo de la temporada en las carreras sub-23. Y por supuesto la recién incorporación del equipo de los Emiratos Árabes, también en su equipo de desarrollo Generación Z, que no es otro que Mateo Ramírez, un corredor del que ya nos había hablado Josian Fernández Machín, el director deportivo del equipo del UAE en el Giro de Italia, y que ahora se está convirtiendo en una verdadera realidad. El corredor ecuatoriano ya está tercero en la clasificación general, a la espera de lo que suceda con la definición de este Valle de Aosta, pero ya se empiezan a ver los resultados de esta jovencísima promesa ecuatoriana. Y por supuesto, con lo que ha hecho Jarno Widar, pues nos encontramos ante una situación sumamente importante de lo que son los nuevos valores que estarán llegando al mundo del ciclismo a partir del próximo año. Nos centramos ahora en lo que fue la etapa del día de hoy del Tour de Francia. Después de la contrarreloj de ayer y de ver la supremacía que mostraba el equipo del UAE y sobre todo Tadej Pogačar, se esperaba que algún tipo de movimiento se pudiera dar en el día de hoy. Y básicamente lo han intentado equipos como el Ineos, que envió nuevamente un grupo de corredores a esa escapada que se iba a formar, y todo el mundo lo tenía relativamente claro al comienzo de la subida del Tourmalet. ¿Y por qué? Porque el paso del sprint especial estaba justo antes de comenzar esa ascensión y se sabía que ahí el control lo iban a ejecutar los equipos de los líderes de la camisa verde, es decir, el Lidl Trek y el Alpecin, y así ha sido. Al final ha pasado primero nuevamente Jonathan Milán, afianzando esa posición que tendrá que pelear junto a Tadej Pogačar, que es el hombre que está ganando los puntos al final de las etapas, y él se está especializando en ganar los puntos, los 20 puntos que hay en cada uno de los sprints especiales de las diferentes etapas. Seguido de Mathieu Van der Poel, del corredor Vinian Grimay, que son, digamos, los otros oponentes que están luchando por conseguir el mayor número de puntos en esa clasificación de la camisa verde. En esta lidera de momento, y la camiseta está en su poder, el corredor italiano del Lidl Trek. A partir de ahí se inicia una ascensión en donde la primera sorpresa es que Remco Evenepoel empieza a llamar a su vehículo, intenta
intenta hablar con su director, la televisión capta el momento de esa charla, él quiere que las cámaras desaparezcan, cosa que no va a ser posible porque todo se retransmite precisamente porque esa es la noticia, y a partir de ahí vienen unos cuantos kilómetros de padecimiento hasta que decide poner pie a tierra. Previamente se había producido la caída de Matías Esquelmose, el corredor danés del Lidl Trek, que también se vio obligado a abandonar, y también habría abandonado antes de comenzar la carrera Brian Cocard, el corredor del Cofidis, y Crash, que lo había hecho en los primeros kilómetros. Así que esos fueron los primeros sobresaltos que tuvimos nada más comenzar la subida, la primera de las 4 ascensiones de las que constaba la etapa del día de hoy. Arriba llegó destacado Lenny Martínez, sumó los 20 puntos del premio de la montaña especial. Luego llegó primero también a Aspen, donde volvió a hacerse con otros 5 puntos y 8 más que hizo en Peyregus. Eso le ha permitido ponerse líder de la clasificación de la montaña, siendo ahora esa camiseta su propiedad con 60 puntos, no como en el día de hoy que tuvo que salir con ella prestada porque se la había dejado Tadej Pogačar. Mañana sí saldrá previsiblemente con esa camiseta, y por el número de premios que se van a repartir, los puntos que se van a repartir en los premios de montaña del día de mañana, previsiblemente llegará al día de descanso con esa camiseta de las pepas rojas, es decir, de líder de la montaña. Y luego vinieron ya los ataques al final de la misma para saber qué iba a suceder y quién iba a ganar la etapa. Tuvimos presencia latinoamericana muy importante con Einer Rubio, con Harold Tejada en un principio. El más afectado fue el corredor Santiago Buitrago, que al final llegó bastante descolgado, pero fue Thymen Arensman, el hombre que persistió, que insistió y que al final consiguió sacar una ventaja suficiente para que cuando se presentaron los ataques por parte de los principales favoritos, que no son otros que Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar, tenía ya un colchón lo suficientemente cómodo para poder llegar a línea de meta una vez que se presentara el zafarrancho de combate entre los equipos que están llamados a luchar ya no solo por la clasificación individual, que prácticamente está en manos del esloveno, sino por la clasificación de los equipos, que es muy importante. Y en esta, de momento, está liderando el Visma. Esa fue la razón por la cual Vingegaard había tomado la iniciativa después de haber tenido a Simon Yates y a Sepp Kuss en la escapada y haber intentado hacer esa escalera. Lo que sucedió es que en la última subida ya a Superbanyers los dos corredores del Visma venían absolutamente fundidos y pues no pudieron ejercer una labor como la que tenían pensada en un principio. Esto vuelve a demostrar que lo que se diseña y se estructura en el autobús, luego convertirlo en realidad en la carretera es otro cantar. Más o menos lo mismo le volvió a pasar a Carlos Rodríguez en el día de hoy, pero hoy tuvieron la fortuna y la oportunidad de que Thymen Arensman sí pudiera aguantar y llevar la antorcha del equipo Ineos y conseguir esa victoria que es balsámica para la estructura británica, que ahora tiene nuevo patrocinador, como todos ustedes saben, que es el Total Energies. Con este triunfo, pues de alguna manera se mitiga la tensión que había en el equipo británico. El ataque de Jonas Vingegaard despertó algún interés, pero sin despeinarse, sin levantarse del asiento, absolutamente tranquilo, consiguió cerrar el hueco Tadej Pogačar y faltando unos cuantos metros para la línea de meta, asestar nuevamente un latigazo que le permite ganar 2 segundos más de bonificación, más el tiempo que consiguió sacar en línea de meta. Increíble el trabajo que está haciendo Florian Lipowitz, un corredor alemán muy joven, perteneciente al Red Bull Bora, que hoy volvió a meterse entre ese ramillete de elegidos y que volvió nuevamente a plantar cara a los dos excepcionales ciclistas que son los llamados a marcar la diferencia. Pues bien, el alemán llegó tercero y mantiene ahora sí esa tercera posición y es líder de los jóvenes, ya no solo por el retiro de Remco Evenepoel, sino por lo conseguido en el día de hoy. Vaquelin y Only siguen siendo también referencias muy importantes en esos primeros puestos de la clasificación general. Y pues en cuanto a los latinoamericanos, trabajo excepcional un día más de Jonathan Narváez, el ecuatoriano del equipo del UAE, y cada día se le ve en mejor
forma al colombiano Sergio Higuita, que ya está a punto de entrar entre los 20 primeros de la clasificación. Así que con estos mimbres yo los invito a que me acompañen en bicicleta. Soy Iñaki Berrueta.